Vamos a comenzar. Buenos días. Gracias por la asistencia. Gracias tanto a los medios como a los miembros de la Junta y del Comité de esta casa. A José Miguel, por supuesto, por su informe, que lo he estado leyendo y como siempre es un informe profundo y bastante certero, un poco tal vez serio, ¿no?, a la hora de afrontar la problemática que tenemos, porque la situación no está todo lo boyante que parece que debería estar, o lo que nos hubiera gustado a todos que estuviera, ¿no? Entonces, si te parece, José Miguel, bueno, dar las gracias, aunque en este momento no pudo acompañarnos, a Caja Rural, que siempre está con nosotros en la presentación de este documento y que pronto volverá a estar con nosotros. Si te parece, José Miguel. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como es tradición, el último viernes del mes siguiente al trimestre vencido, en el día de ayer fue publicada la encuesta de población activa y en la mañana de hoy, pues la contabilidad nacional y el índice de comercio al por menor, pues por eso preferimos pues plantear la presentación de ese informe, pues bueno, lo más actualizado posible, sin retrasarlo en demasía. Obviamente eso tiene unas circunstancias de oportunidad de ser las primeras instituciones que opinan sobre la situación económica y social que ronda en Canarias, pero también obviamente se tiene el riesgo de no ser exactos con los ajustes posteriores habrá que hacer. La presentación intentaremos que sea muy breve, se basará en 3 partes. La primera parte es un análisis de la demanda de precios, obviamente que es yo creo que es la estrella invitada de este trimestre, de la evolución de los precios. Una segunda parte en donde pormenorizaremos el análisis del mercado laboral, justamente con la oportunidad de la presentación de los datos correspondientes al primer trimestre del año de la encuesta de población activa, y después pues finalizaríamos la presentación con ese capítulo de pronósticos en base a lo que entendemos que tiene mayor posibilidad de ocurrencia. Desde esa perspectiva, los indicadores de demanda y precios, siempre ponemos determinados tipos de indicadores que son adelantados al ciclo, como es la compraventa de vehículos, la venta de cementos y el consumo de energía eléctrica. La evolución de la matriculación de vehículos pues sigue siendo positiva. Aquí hay que tomar en consideración 2 variables. O bien nos comparamos trimestralmente, con lo cual perdemos la perspectiva temporal, porque obviamente no es lo mismo un cuarto trimestre de un año que un primer trimestre del siguiente, pero desde la perspectiva interanual sí es cierto que los 3 primeros meses de este año son algo mejor que el 21 y, como no podía ser de otra manera, mucho mejor que el 20. Eso sí, todavía no se alcanzan las ratios que se planteaban en 2019, que recordemos que 2019 ya apuntaba maneras en lo que el crecimiento económico seguía siendo positivo, pero a tasas desaceleradas. En cifras de cemento, pues también es cierto que ha sido uno de los sectores que mejor ha soportado el paso de la pandemia, salvo, como no podía ser de otra manera, en aquellos meses relacionados con el mes de abril, en donde mayor impacto tuvo en 2020, pero que por fortuna pues poco a poco se va recuperando, y eso es uno de los indicadores adelantados al ciclo. Es decir, el sector de la construcción se anticipa a lo que pudiera suceder en el resto de sectores, y obviamente el consumo de cemento para sus obras pues aparece como un indicador adelantado, por ahora positivo, incluso ya llegando a las ratios que se mantenían en 2019. Por parte de la energía eléctrica, es cierto que es un consumo inelástico, y además es un consumo inelástico entrecomilladamente peligroso, en el sentido de que, independientemente del precio al que accedamos, que obviamente ahora mismo es uno de los más altos, lo tienes que seguir consumiendo sí o sí. Y eso, las políticas de ahorro energético, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito empresarial, pues obviamente no son tan rápidas como lo que es el día a día dentro del consumo. Por eso se ha recuperado, es un indicador, ese no es adelantado al ciclo, ese es permanente e inmediato al ciclo, se ha adelantado. Lo que ocurre es que la factura que hemos de abonar por ese consumo de energía eléctrica, pues como no podía ser de otra manera, sí que se ha incrementado de forma importante.
Esta mañana, como decía, se ha publicado el índice de comercio al por menor, en donde desde el punto de vista de las ventas, Canarias incrementa de forma importante, interanual, lideramos el crecimiento de toda España, era algo normal, una especie de efecto rebote, pero también por una especie de sostenimiento de la demanda, sobre todo la demanda turística, la demanda de servicios, que bueno, que ha afianzado la recuperación del sector. Lo que afortunadamente, aunque todavía no arrastra de forma tan positiva, es la ocupación. Pero, por ejemplo, el dato, recordemos del dato de los meses anteriores, Canarias era la que menos crecía de toda España en lo que es ocupación, mientras que sí adelantaba puestos en lo que es las ventas, y eso obviamente la productividad pues sí que mejora, pero no de forma sustancial respecto a todo el empleo que se tuvo que quedar aparcado por el efecto de la pandemia. Bueno, pues al menos ya Canarias se sitúa por encima de la media nacional en lo que es el empleo, y a partir de ahí, pues bueno, pues todo parece indicar que tanto la campaña de verano como la próxima campaña de invierno, si nada raro ocurre, que veremos que al final hay unos riesgos que hay que evaluar y calibrar, pues bueno, las circunstancias al menos sigan siendo desde el punto de vista interanual algo mejores que lo que teníamos en 2021. Ese índice de comercio al por menor, como desde el punto de vista temporal, podemos ver que, como no podía ser de otra manera, abril del 2020 es el lugar concreto donde se cerró absolutamente todos los niveles de intercambio, y por lo tanto es un sector en donde sensiblemente se vio afectado. El despegue del ahorro, de ese 20% de tasa de ahorro que se logró acumular en 2020, pues al año siguiente planteó incrementos importantes. No nos engañemos, es decir, los incrementos porcentuales interanuales que tuvimos en 2021 no los vamos a repetir en 2022, pero justamente porque 21 se comparaba con uno de los peores años de la serie histórica de este dato. En ocupación hotelera también se ha ido evolucionando positivamente. Ahí vemos que en el mes de diciembre, ya lo decíamos en el informe de coyuntura presentado a finales de enero, referido al último trimestre del 2021, la Omicron atravesó peligrosamente nuevamente una obstaculización a los libres intercambios, y eso originó que esa tasa volviera a caer, sobre todo relacionada con el turismo británico y alemán. Ahora mismo las perspectivas, justamente sin estar incorporada aquí la Semana Santa, no nos olvidemos que este año una de las variables explicativas, lo adelantaremos luego, pero al menos anticiparnos una de las variables explicativas de por qué la encuesta de población activa no ha ido tan bien desde el punto de vista trimestral, es porque la Semana Santa no ha tomado el trimestre de referencia. Entonces, bueno, aquí todo, una vez eliminado el impacto de la Omicron, pues bueno, pues las plazas hoteleras ofertadas al menos se iban incorporando y se situaban en prácticamente un 65% de las mismas. Perdón. La evolución del turismo, ahí vemos también como lo que decíamos antes, que 2021 fue el despegue de todo aquello, tanto desde el punto de vista de turismo extranjero como nacional. La Omicron se vio afectada, vio cómo generaba afectación en el turismo extranjero, no así en el nacional. Ahora justamente es lo contrario. Bien, según la última Frontour, el turismo nacional prefiere lugares más cercanos a sus lugares de residencia, sigue habiendo afluencia, pero no tan potente, mientras que, por el otro lado, el turismo extranjero sí que coloca a Canarias como líder, y hay zonas de Canarias, los sures de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura incluso, en donde aparecen como plantear incrementos en la demanda. Y la estrella invitada de este trimestre, que es la inflación. He querido colocar lo que es la inflación de los últimos meses sobre los últimos años. Ya la inflación, aquí no nos vamos a detener mucho, pero sí es importante tenerlo en consideración. Mientras que en 2021 asistíamos a lo que se denomina una inflación de demanda, es decir, había un 20% de crecimiento de la demanda por justamente puesta en escena de ese ahorro generado. En la actualidad la inflación ha cambiado su característica, y pese a ser el mismo concepto, el resultado es el mismo, y esto es una inflación de oferta. ¿Por qué es tan importante el diferenciar una inflación de demanda de una inflación de oferta? Porque los remedios son absolutamente contradictorios, incluso uno perjudica a la otra.
Es decir, recordemos cómo la inflación de demanda de 2021 estaba provocando que se adelantaran ya los planes por parte de los diferentes bancos centrales. La Reserva Federal de los Estados Unidos ya estableció determinados tipos de interés y algunos de los países en vías de desarrollo también. ¿Por qué? Porque tenías que enfriar la economía, es decir, incrementar la retribución de los ahorros, modificar en algo el coste del endeudamiento. El problema es que ahora, ante una inflación de oferta, eso es perjudicial, justamente porque lo que hace es encarecer aún más los procesos de inversión. Ahora lo que toca, pese a quien le pese, desde ese primer, es la oportunidad de una política fiscal algo más expansiva, al menos puntual, al menos quirúrgica, pero hay que combinar esas dos circunstancias, porque es como colocarle epinefrina a una persona que tiene acelerado el corazón. Es decir, probablemente lo que hagas es provocarle un problema superior al que había manifestado en un inicio. Por lo tanto, hay un determinado tipo de remedios en donde esa inflación, que es cierto que el dato también adelantado por parte del INE en el día de ayer logra una cierta amortiguación, pero está la inflación subyacente, la cual no ha terminado de detenerse, sino que ya está en cifras desconocidas hasta la fecha. Esos índices de precios al consumo tienen tres protagonistas. La vivienda, yo sé que obviamente la población lo sabe, pero la vivienda no es el precio de la vivienda, sino son el precio de los suministros que obtienen a la vivienda, sobre todo relacionado con la energía eléctrica, el transporte, porque está relacionado con los combustibles, y el tercero, la alimentación. Es decir, son tres consumos inelásticos. Bien, tres consumos rígidos. ¿Qué significa eso, la rigidez? Que como los tengo que seguir consumiendo, quien va a sufrir en sí no es el consumo de esos bienes y servicios, es el resto de consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, pues bueno, todo aquello que sea suntuario, en donde lo hagamos por otros motivos que no sean de alta rigidez. ¿Por qué incorporamos el Euribor? Por la razón que decíamos anterior. La inflación normalmente va a tener una trayectoria natural, si no en el 22, sí será en el 23, de incremento de los tipos de interés, los precios oficiales del dinero. De hecho, ya el mercado interbancario ya se está adelantando. Bien, y se está adelantando en donde ya el Euribor, pese a que aquí en el mes de marzo plantea cifras todavía ligeramente por debajo del cero, en valores negativos, en la actualidad ya está en valores positivos. Bien, eso pues todo el mundo que tenga una hipoteca tipo variable lo ha podido ir notando. Bien, ese es el anuncio. Por lo tanto, esto es un adelanto que hace el propio mercado para plantear determinados tipos de escenarios en donde los tipos de interés es muy probable que se incremente. Con lo cual, aquellas economías, tanto familiares como estatales endeudadas, pues tendrán que hacer mayor dotación de recursos al pago del servicio de la deuda, con lo cual también desviamos recursos del servicio de la deuda pues, frente a la economía productiva. Centrándonos en el mercado de trabajo, el paro registrado desde el punto de vista interanual ha bajado de forma considerable. Después veremos también las personas afectadas por ERTE, en donde ya pues, está en torno a las 9.900 personas, que nos preocupa enormemente esa resistencia a la baja. Esperamos que el dato que se da el próximo miércoles, el 4 de mayo, con respecto al mes de abril, incorporando ya la Semana Santa, vamos a ver cómo es la evolución de las personas que están dentro de una expediente de regulación de empleo, porque si ni siquiera con la demanda incrementada de la Semana Santa hayan podido rebajarse sustancialmente, pues ese es el porcentaje que decíamos el año pasado que peligraba el regreso a sus puestos de trabajo. Es decir, una cierta estructuralidad en donde el ERTE pues probablemente pudiera convertirse en un ERE en breve. En un contexto, esto abro un pequeño paréntesis, de suspensión de los concursos voluntarios de empresa, ¿no? Recordemos que se iba manteniendo hasta el nivel de junio, que eso también ha atenuado en cierta forma pues la crisis empresarial. Lo cierto es que bueno, el desempleo sí es verdad que ha ido disminuyendo. Lo importante, bien, ustedes saben que por un lado el desempleo es un indicador importante, pero personalmente es la población afiliada, la población trabajadora la que realmente te mide cuál es el volumen de tu estructura económica. Pues bueno, pues se va incrementando de forma importante. Como decíamos, las personas en ERTE
Las tasas porcentuales se han equilibrado prácticamente desde mayo de 2020, pero la tasa cuantitativa, pues repito, ahora ya está por debajo de las 10.000 personas, que veremos cómo se comporta el próximo miércoles. Llegamos a estar en las 231.000 personas, o sea que es importante el amortiguamiento que se ha generado. Ayer, los datos ofrecidos por la encuesta de población activa ponía a Canarias como líder de la caída de la población ocupada. Intertrimestral, ¿vale? La interanual, pues afortunadamente sí que se ha ido recuperando. El dato de ayer no es tan preocupante, que sí lo es el incremento del desempleo y la caída de la ocupación, sino la mayor preocupación es que es en un contexto de caída de la población activa. O sea, ustedes saben que una economía que puede tener mucho desempleo es porque hay muchas personas buscando trabajo. Bueno, en el dato que nos ofrecieron ayer es que ni siquiera sucedía eso, sino que había un descenso en las personas que activamente buscaban empleo. Algunas no lo consiguieron y por lo tanto incrementó la tasa de paro, pero otras es que además teniendo un contrato o teniendo un puesto de trabajo desaparecía. Bien, porque al final el 31 de marzo, pues su puesto de trabajo no sobrevivió pues a ese descenso de la cartera de pedidos por los motivos de las Navidades y porque todavía no estaba incorporada la Semana Santa. El 28 de julio será el dato del segundo trimestre y bueno, y todo parece indicar que sí se va a recuperar en cierta forma esa tasa. El desempleo EPA, pues lo que decíamos, pasó lo mismo. O sea, habíamos llegado a mejores cifras. Enero, febrero, marzo se quedó en una tierra de nadie, por lo tanto, por eso el desempleo pues tuvo incremento. E hizo que la tasa de paro pues volviera a subir por encima del 20%, al 20-30 justamente. Ya el cálculo que hemos hecho en otras ocasiones de incorporar a las personas en ERTE con 9.000 personas no varía sustancialmente, por lo tanto no es cuestión de abundar en datos que complican el análisis más que lo aclaran. Lo cierto es que somos la comunidad autónoma, volvemos a ser la comunidad autónoma con mayor tasa de paro de toda España, ¿bien? Y con mayor desvío de la renta per cápita. Solo Ceuta y Melilla como ciudad autónoma están por encima. En empresas se ha ido manteniendo lo que es la creación. Aquí hay un cierto efecto sustitución. Por un lado, ha habido un descenso en el número de empresas, sociedades mercantiles, pero un incremento en el ámbito de los autónomos. Eso suele suceder siempre que hay contracción económica. Pasó en 2008 con la capitalización por la prestación por desempleo y ejerce un efecto sustitución a no tengo un lugar en donde un contrato me pueda solucionar la vida, pues por lo tanto genera un autoempleo. Es algo que se ha planteado. Y eso es una curiosa gráfica que la llevamos siempre con nosotros, que es el de las 59.000, casi 60.000 empresas que hay en Canarias, pues más de la mitad solo tienen entre 1 y 2 personas. O sea, cuando hablemos de la estructura productiva, cuando hablemos de política económica aplicada a la contratación, cuando hablemos de salario mínimo interprofesional, cuando hablemos de otro tipo de políticas activas de empleo, pensemos que el 88% tiene menos de 10 trabajadores. Bien, o sea, esto no es ni bueno ni malo ni todo lo contrario. Es decir, el problema no es que haya muchas empresas con dimensión pequeña, el problema es que hay pocas empresas con dimensión grande y eso limita la promoción de mercados internos de trabajo, promoción, pues bueno, pues otro tipo de estructura económica más resiliente, como se puede ir viendo, y más adaptativa. Cuando eres muy pequeño, pues probablemente los embistes que te da la realidad, pues probablemente no te hagan soportarla y tendrás que dedicarte a otro sector económico. Esto es algo también que hemos querido incorporar que es el efecto de la nueva legislación laboral, que es en la disminución de la tasa de temporalidad sobre los contratos celebrados y, ojo, sin haber entrado en vigor el aspecto contractual. Es decir, esto es un acto preventivo que se ha establecido desde el punto de vista de la responsabilidad por parte de la estructura económica de Canarias, en donde la tasa pues finalizó el año pasado en el 87-21, se aprobó la legislación laboral y recordemos que los contratos empezaban a entrar en vigor el 1 de abril. Bueno, pues sin haber entrado en vigor, pues empezaron a establecer las sustituciones, pues bueno, pues como digo, desde el punto de vista precaucional.
¿Cuál es el riesgo? Porque hay un riesgo a partir de ahora que se detenga la contratación indefinida. Bien, que se detenga la contratación indefinida justamente por la incertidumbre que genera cómo atender esos picos de trabajo en donde parece ser que la piedra filosofal está en el fijo discontinuo, cuando Canarias no tiene tanta estacionalidad como lo pudiera tener el destino balear o la Comunidad Valenciana para poder utilizar esa práctica contractual. Por lo tanto, el riesgo, que también esperemos que se lo podamos aclarar el próximo miércoles, es el que la contratación pueda verse definida. Lo que ocurre es que el dato que vamos a conocer el miércoles es el dato de Semana Santa, por lo tanto ahí todavía habrá algún tipo de alteración que tendremos que analizar con más largo. Y ya para finalizar, los pronósticos, como decía antes, mientras que hoy justamente el gobierno esta mañana ha planteado una nueva rebaja en sus expectativas de crecimiento económico al 4,3%. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco de España habían planteado reducciones de un punto y medio en las perspectivas. Recordemos que se tenía un 7% de crecimiento. Nosotros seguimos manteniendo el aspecto del 6,3% como tasa de crecimiento más esperada, siempre y cuando las cosas continúen al menos relativamente igual que lo que lo están siendo hasta la fecha. Eso sí, el efecto Ucrania, el efecto inflación, lo que nos va a hacer es retrasar lo que es el crecimiento de la recuperación económica a finales del 2023, en lugar de al principio, como decíamos en los informes presentados el pasado año. El riesgo y la incertidumbre es que la inflación se transforme en esta inflación. Canarias puede verse liberada de esa posibilidad justamente por la demanda de nuestros servicios, por la demanda externa. Es decir, no haber esta inflación, es decir, haber inflación, pero continuar con el crecimiento económico. Los confinamientos en China pues pueden plantear interrupción temporal de algún tipo de la cadena de suministro. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues que se dilate en el tiempo y esperemos que no, que obviamente como ciudadano del mundo nadie lo desea, se extralimite del territorio donde ahora mismo se está llevando a cabo. Las nuevas variantes pandémicas las hemos colocado por tradición, llamémoslo así, pero entendemos que ahora mismo no va a condicionar en el corto plazo esta circunstancia, y todo esto pues, puede modificar la política monetaria, como ya hemos dicho que el mercado privado está adelantando, e incluso la eliminación apresurada de los incentivos, para lo cual para una inflación de oferta puede que sea buena, para una inflación de demanda no lo sería tanto. Y esto es cuanto yo tendría que presentar. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Bueno, pues al hilo de lo que nos ha presentado José Miguel, hacer alguna puntualización o un complemento más que una puntualización. Estamos muy preocupados desde el tejido empresarial, desde las confederaciones empresariales, por la subida tan importante de la actividad pública en el PIB, lo que es el gasto público, según los datos de la intervención de la Administración del Estado, está en un 51,5% del PIB, mientras que los ingresos son solamente el 43,7%, y que todo este diferencial se está financiando, más de 100.000 millones al año, se están financiando con cargo a déficit, se están financiando con cargo a nueva deuda. Con el escenario que nos apuntaba José Miguel acertadamente, ¿no?, de próximas subidas que ya están incluso preanunciadas por el Banco Central Europeo del coste de la deuda, si bien hay mucha deuda que es a largo plazo y que los primeros vencimientos no van a tener un exceso de esfuerzo por parte de los tipos de interés, pero que poco a poco empezaremos a ver que los ingresos del Estado se van a ir menguando de manera importante por los intereses y los gastos financieros. Dentro de que, como bien decía José Miguel también antes, las perspectivas de crecimiento del PIB bajan al 4%. Para el país, aunque nosotros, gracias al tirón turístico y del sector de servicio en general, comercio, transporte y restauración, pues puede que esté en torno al 6%, creo que hablábamos, ¿no? También es que han subido el número de horas de mano de obra, por lo cual significa que estamos ante un escenario de una bajada importantísima de la productividad, que no se da solamente en España, sino también en Canarias. Eso es algo que ya en el informe anterior habíamos
hecho una seria referencia que se ha cumplido desgraciadamente. En aquel entonces estábamos hablando de un 6% de inflación con una bajada de la productividad de otro 6%, ¿no? Creo que estábamos hablando de un gap del 12% y que estamos galopando hacia una situación bastante más complicada. Yo tengo claro que sin productividad va a ser mucho más difícil salir de esta situación, sobre todo porque el Estado, al no eliminar gastos superfluos y no tener más ingresos por la mejora de actividad, se está planteando subir la presión fiscal, algo que yo creo que ni las familias ni las empresas estamos dispuestos a soportar. Como bien decía José Miguel también, en el informe de coyuntura ha habido una bajada importante de la tasa de temporalidad, del 87 al 72%. Eso no debemos olvidar que gran parte de la resistencia a esa bajada no se da solamente en las empresas, sino por la administración pública, que es la que todavía sigue manteniendo los contratos de temporalidad más altos de la media y que están generando una situación que después parece que tenemos que responder nosotros, pero que es parte de la responsabilidad que tenemos todos los agentes sociales, pero también el gobierno y las administraciones públicas. Yo creo que podemos decir que a medida que ha ido desapareciendo el COVID, los empresarios hemos cumplido, que era una de las amenazas que nos hacían, ¿no? Con la disminución, prácticamente desaparición de las personas en ERTE. A medida que se han ido solucionando los problemas de COVID, las empresas hemos ido recuperando todo el personal prácticamente, ya decía que solo quedan 1000 personas, ¿no?, registradas en estos momentos, pero también es cierto de que se dan nuevas opciones para entrar en ERTE, ya con unos ERTEs que han cambiado legislativamente y que desgraciadamente pues vamos a tener que tirar de alguno más, pero siempre con la mentalidad de que es mejor un ERTE que un ERE en una empresa, ¿no? También yo creo que es importante destacar que estamos muy contentos porque la tasa de ocupación hotelera ha vuelto a estar por encima del 60%, 64%, dependiente de los datos, me imagino, de la Semana Santa. Eso es muy importante porque es el mayor industria que tiene efecto tractor en todos los demás sectores, y tanto en la construcción, en la agricultura, en la industria, en el comercio, en la restauración. Cuanto más personas podamos venir a Canarias con un gasto turístico importante, mejor nos vendrá todo. Y sobre todo también hablar de que tenemos que empezar a evaluar en los datos de la bajada que puedan haber en las tasas de paro, que hay muchas personas que pasan directamente de una situación de trabajo por cuenta ajena a una situación de trabajo autónomo. Y estas personas no pasan a trabajo autónomo por el hecho de que piensen que es la solución definitiva para la remuneración o la supervivencia económica de su familia, sino que lo hacen porque no quieren caer en una espiral de paro donde las perspectivas de volver al mercado laboral son bastante escasas. No podemos sentirnos orgullosos de que Canarias siga teniendo una tasa de paro por encima del 20%, cuando el resto del Estado ya están cercanas al 13%, pero muchísimo menos si hablamos de la tasa de paro juvenil, que está por encima del 50%, y eso es las personas que salen con justas expectativas, ¿no?, de sus estudios y que quieren incorporarse a trabajar y que no hay capacidad para darle soluciones con este sistema. Ayer decíamos desde la Confederación de que los datos de la EPA nos confirmaban de alguna manera que no era suficiente el hecho de la reforma laboral para generar empleo, para reducir las tasas de paro, y desgraciadamente los datos de las estadísticas así lo demuestran. Ahora hay muchas más personas con un contrato indefinido, pero que no están ingresando nada porque prácticamente no trabajan cuando no hay actividad económica. Seguimos dependiendo de una actividad económica coyuntural, y eso lo que nos está generando es simplemente un efecto de estadísticas que, cuando empecemos a evaluar no solamente las personas que están con contratos fijos, sino qué ingresos le dan a la seguridad social esos contratos, yo creo que nos llevaremos una sorpresa, y pienso que más que positiva va a ser negativa. Bueno, decirles que, por terminar de este tema, para darle entrada a sus preguntas, es decirles que también nos preocupa el hecho de que una de las grandes bolsas de dinero de público que estaban asignadas a la recuperación, que eran los fondos Next Generation,
solamente 1 de cada 4 euros invertidos, o sea, un 27% creo que era, ¿no?, viene al sector privado, por lo cual sin esos fondos difícilmente se va a poder asentar la recuperación económica si todo el dinero que se está dando va a la administración pública y no se puede generar nuevos nichos de empresas, nuevos empleos y mayor actividad. Ahí nos gustaría que el gobierno tuviera en cuenta 2 temas. Uno, que los empresarios, cada vez que se invierte 1 euro de inversión en nosotros, para luego invertirlos, tenemos que financiar con 2 partes más con recursos propios, por lo cual el efecto, digamos, de apalancamiento económico es importante, y que todo lo que no venga a nosotros no lo podremos poner. Y luego, por otro lado, que nos preocupa también que con el incremento del déficit público y con el incremento próximo de los tipos de interés, nos podemos encontrar con recortes importantes en los presupuestos tanto del Estado como de la comunidad autónoma, que los van a intentar seguir cuadrando, como siempre, a través de la reducción de la inversión que ya está presupuestada. Por lo cual no solamente tendremos un efecto de menos gasto, sino que también tendremos un efecto de bajada o prácticamente nula inversión. Eso nos preocupa muchísimo y nos gustaría que en breve, pues a través de la Consejería de Hacienda, que ponía alguna reserva, por ejemplo, con el plan de carreteras y la financiación para el año 2026-27, pues vea si hay alguna posibilidad de adelantar esa financiación, de poner en marcha los proyectos con esa garantía de financiación, aunque sea a largo plazo, porque necesitamos dinamizar la construcción, necesitamos dinamizar la economía, y tener fondos está bien, tener la razón en los juzgados también está bien, pero nosotros lo que tenemos que pedir también es que lleguen esos fondos a la realidad económica lo antes posible. Pues si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición para lo que quieran. Una pregunta por aquí. Espera que te damos un micrófono, por si la gente que está en videoconferencia pues nos pueda escuchar también. Pasa, Paco, no te preocupes. Sí, quería preguntar, porque estaba diciendo José Miguel González que el episodio de inflación es un episodio de oferta, con lo cual el remedio no es el de subir los tipos, sino mantenerlos o incluso bajarlos, no lo sé. Y quería preguntarles en este contexto cómo encajarían las peticiones que hace una parte del espectro político para bajar impuestos. Y que la otra parte del espectro político dice que precisamente eso sería contraproducente en este contexto. Me gustaría ver cómo es su opinión al respecto. Sí, nosotros seguimos pensando que la presión fiscal que hay en España y en Canarias está por encima del esfuerzo que podemos hacer. Por eso le hemos pedido al gobierno claramente una bajada de impuestos, no solamente impuestos indirectos, sino también de directos. Y también le hemos pedido en compensación, vamos a decirlo así, que reduzca el gasto superfluo. Debido a que, sobre todo, hay una cantidad importante de gasto que hace falta para compensación de sobrecostes, por ejemplo, la licitación pública o los transportes de las islas no capitalinas, el precio de la electricidad para las familias, el precio del gas, el precio del combustible, y que tampoco hace nada en ese tema o hace de manera insuficiente. Lo que está claro es que la administración pública tiene que elegir un modelo. El nuestro es de una bajada de la presión fiscal y una bajada del gasto superfluo, pero decir que no está bien, pero lo que también podrían hacer es presentar alguna alternativa, ¿no? De hecho, perdón, si se me permite, sí, claro, incluso no hay que modificar tipos impositivos, sino deflactar las series que ya existen. Es decir, adaptarlas a la evolución de la inflación, y con eso pues incorporarías lo que es una disminución planteada. Una inflación de oferta o incluso subes tipos de interés para encarecer y rentabilizar más la inversión, o disminuyes algún tipo de los impuestos. Cuando se habla de disminuir impuestos, es que hay que hacer un análisis previo de la elasticidad de ese impuesto, de la afección sobre la recaudación, pero realmente con un manual de economía en la mano, una inflación de oferta se corrige a través de una política fiscal expansiva. Un poco incidiendo en la pregunta del compañero, o sea, la política de bajar impuestos, bueno, hay un debate muy amplio ahora mismo en este sentido. O sea, se habla de financiar carreteras, se habla de subvencionar, o sea,
la administración como tal tiene que subvencionar. El debate ha sido si se puede subvencionar, si se puede invertir en carreteras, si se puede subvencionar el transporte, la gasolina, los 20 céntimos, bajando impuestos, porque pueden haber muchas teorías económicas personas contadas, ¿no? O sea, recaudas y gastas, ¿no? O sea, si lo que dice usted, porque entraba en un poco la queja de la alta deuda que tiene el país, una alta deuda que tiene unos intereses muy altos, que por cierto, si se suben los intereses por esa inflación de demanda, pues subiría más la factura que tenemos que pagar. ¿Cómo se conjuga o cómo se guisa todo eso, ¿no? Para contentar a todo el mundo? Porque claro, por otro lado tenemos también la inflación. O sea, la inflación, estaba hablando ayer era del 8,4%. La inflación es una cosa que no se constata en la subida de los convenios laborales. Creo que los últimos, según un informe de la COE, han sido un 2,7% subida en los convenios colectivos últimamente firmados. Es como un puchero que es difícil de conjugar. Eso por un lado. Y por otro lado, a don José Miguel, el indicador de cemento es un buen indicador, adelantado, de que la economía va a ir bien, pero claro, hay un factor de incertidumbre porque nuestra economía es una casa de papel, ¿no? O sea, el turismo depende de todo. Y sí, hay guerra en Ucrania, pero Alemania, que es uno de nuestros mercados de turismo, pues ahora mismo, hoy salía en las noticias de que tendrá que pagar por el gas mucho más. O sea, tendrán menos dinero para poder gastar en ocio, ¿no? Y eso pues, puede reproducir, y el conflicto en Europa, según dicen todos los analistas, el presidente de Estados Unidos ha dado 33.000 millones más porque se va a prolongar, puede tener unas consecuencias que, aunque estemos lejos, pueden ser mucho más grandes y puede afectar a esa casa de papel, ¿no? Perdonen por la... No, en absoluto, todo lo contrario. Vamos a ver, nosotros pedimos que se bajen los impuestos porque creemos que hay colchón para bajar los impuestos. Otra cosa es que el gobierno tenga una cantidad de 60.000 millones de euros de gasto superfluo y no haga nada para solucionarlo. El problema es que no solamente va a hacer es mantener gasto, aumentar inversión, aumentar gasto, si después no es capaz de eliminar aquello que le sobra. Otra de las cosas importantes es que todos los fondos que están invirtiendo vienen financiados por Europa. O sea, los fondos de inversión Next Generation son fondos adicionales a los presupuestos que vienen para digamos, mejorar la competitividad del país. Luego, por otro lado, a nadie se le esconde, lo reconoce la ministra de Hacienda y lo reconoce públicamente también el consejero de Hacienda, que el aumento del IPC es malo para las familias porque tienen una inelasticidad, como decía José Miguel, en sus salarios, tienen un salario fijo con un pequeño incremento. Pero todo lo que tiene que gastar en los gastos fijos, los gastos obligatorios, los tiene que recortar del resto, pero la administración pública lo que está haciendo es incrementando la recaudación de todos los impuestos porque la base imponible a subir los precios es mayor. Entonces, si la base imponible es mayor, ingresa más y el presupuesto ya estaba previsto y cerrado y financiado, todos esos excedentes, ¿qué va a hacer con eso? Esa es nuestra pregunta. Entonces, no va a ir todo al estado del bienestar. El estado del bienestar que se necesita estaba perfectamente financiado en los presupuestos. Así nos los hicieron ver. El estado del bienestar tampoco es digamos, todo lo que pudiéramos y quisiéramos demandar por parte de las personas, sino que tiene que ser también en función de los recursos disponibles, lo que sería, digamos, un estado del bienestar disponible. La parte tuya, sí. Pero yo sobre esa parte también yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién ha dicho que disminuir impuestos significa disminución de la recaudación? Que justamente por eso analizaba que la elasticidad de los impuestos, hay impuestos, los indirectos sobre todo, en donde disminuyendo la carga fiscal fomentas el consumo. Por lo tanto, la identificación analítica, es decir, disminuyo impuestos y políticamente dices disminuyo recaudación, no necesariamente. Por eso es importante tenerlo en consideración.
Y respecto a la segunda parte, por supuesto, el mayor riesgo, por eso lo colocábamos, es que se dilate mucho en el tiempo, que la renta alemana no se pueda dirigir hacia el consumo de ocio, sino que lo tenga que dirigir hacia los consumos propios, y eso es uno de los riesgos. Por eso decía que las tasas de crecimiento serán las que esperemos que sean, siempre y cuando al menos el comportamiento de nuestra demanda interna siga siendo similar o igual. María. Sí, no sé, dentro de los riesgos que estaban hablando antes, que podían venir para los próximos trimestres y demás, no estaba incluido el riesgo de impago de los créditos ICO, ¿no? Que el Banco de España, no sé, esta semana, dijo precisamente que existían riesgos de impago por muchas empresas. No sé cómo está esa situación aquí en Canarias, si tienen conocimiento de empresas que están teniendo seriamente dificultades, van a tener dificultades en pagar esos créditos, que fueron solicitados, ¿no?, en la época del COVID precisamente, sobre todo teniendo en cuenta uno de los datos que ha dado, que es que el 80% tiene menos de 10 empleados, con lo cual estarán bastante, con todas estas subidas y con todo, estarán bastante agobiadas. No sé si tienen datos de que esto puede ser un riesgo importante de cara a los próximos trimestres. Sí, la solvencia, las ratios de solvencia no han empeorado en cierta forma, por lo que decíamos antes, que ahí está la prórroga de los concursos voluntarios hasta el mes de junio. Una de las esperanzas que se tiene, al igual que ha sucedido con los expedientes de regulación de empleo y su puesta en escena en la nueva legislación, es que tanto con los créditos ICO, que es una de las demandas que se plantea dentro del informe de coyuntura, como el aplazamiento de ese adormecimiento de las empresas, de los concursos voluntarios, pues se pueda dilatar en el tiempo. Es decir, cuando veíamos uno de los riesgos, el último riesgo justamente que colocaba, que era la eliminación de los incentivos, uno de ellos se estaba refiriendo a la financiación blanda que se le puede hacer a la estructura económica. Sí, de todas maneras, como sabes, los créditos ICO vienen financiados, creo que la media nacional es de un 60% por parte del Estado, y parece que esos 8.000 o 10.000 millones que pueden costar, la banca lo tiene provisionado y tiene reserva suficiente, por lo cual, en teoría, no debería afectar directamente al sistema financiero, que sería una segunda derivada de problemas económicos, ¿no? Pero sí está claro de que los propios, no sería tanto el problema del ICO en sí, sino si se genera una situación de impago por falta de actividad o porque las empresas entren en problemas de viabilidad, sí podría generarse, pero sería por otro proceso, ¿no? Sí. Una aclaración sobre el informe, pues me sorprende que habiendo recortado hoy el gobierno la previsión de crecimiento para España del 7 al 4,3%, creo. ¿Cómo es que aquí se mantiene el crecimiento para Canarias? Se mantiene en el 6,3% para todo el año, que es el mismo que anticiparon hace 3 meses. No ha cambiado nada, no va a cambiar nada, bueno, va a cambiar nadie lo sabe, pero no ha cambiado nada sobre la perspectiva, el cambio que ha habido a lo largo de todo este trimestre en la situación internacional, por ejemplo. Que podamos esquivar la estanflación ahora mismo es el pronóstico más posible que se pueda dar. Algo que en el resto de la economía española puede que no se dé. Es decir, el resto de la economía española puede que por esa estructura de costes, eso que, entiéndaseme bien, maldecíamos que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, que era una economía dependiente del sector servicios, pues eso ahora mismo puede ser una balsa de salvación justamente para poder tener ratios de crecimiento superiores a la media nacional, muy superiores a la media nacional, sin estacionalidad. Es decir, si tuviéramos que elegir ser de una forma en lo que es nuestra estructura económica, ahora mismo la de Canarias, estando alejada geográficamente, la región más alejada de Europa del conflicto bélico, justamente, y en base a cadenas de consumo de servicios por el extranjero, es justamente esta. Por lo tanto, por ahora, por eso decimos, seguimos manteniendo esas circunstancias que esperemos, como no podía ser de otra manera, que se cumple. De así todo, estamos en el rango más bajo que el propio gobierno de Canarias ha planteado de tasa de crecimiento para 2022. Estamos en el escenario peor, pero al menos el escenario aceptado, ya el gobierno lo acepta como plausible. Recordemos que se planteaba una tasa de crecimiento por encima del 10%. Está claro que la estructura económica de Canarias es un modelo de riesgo para épocas de problemas de movilidad como la que hubo en la pandemia,
pero es un modelo de éxito, claro, para la recuperación, porque la recuperación puede ser mucho más rápida y mucho más robusta. Siempre teniendo en cuenta que este informe está hecho, y lo decía José Miguel antes en la presentación, bajo unas premisas de estabilidad geopolíticas y estratégicas y de pandemia y de salud más o menos controladas, ¿no? Cualquier cosa que pueda ocurrir que esté fuera de las previsiones normales, pues no la podemos prever. Estamos hablando de un 20% de paro, la gente comparado con lo que decía el crecimiento del 6,3%. El Banco Mundial ha advertido recientemente que estamos ante la mayor crisis mundial de alimentos desde la guerra de Vietnam. La OPU sacamos un informe hoy que la cesta de la compra a los españoles, no es para Canarias, sino para los españoles, le va a costar 500 euros más al año. O sea, con un paro tan elevado, con una inflación, con estas advertencias para los organismos internacionales, ese crecimiento, la inestabilidad, como decía el señor Alfonso, es grande. Pero hay un detalle muy importante que hay que tener en consideración sobre la vitalidad económica de Canarias, que es la vitalidad demográfica. Nadie va a un lugar en donde puede que no consiga empleo. Y la paradoja a resolver en materia de política económica, en materia de consensos sociales, es cómo podemos coexistir con una tasa de paro del 20,30% con puestos de trabajo que no se puedan cubrir y que hay que recurrir a mano de obra foránea. Esa es la paradoja. Justamente, entonces, que el debate es mucho más amplio, pero que justamente la vitalidad demográfica de una región lo que te dice es que tienes determinados tipos de incentivos económicos a seguir creciendo. Ahora el problema es que crezcas a costa de tu propia población y que tengas que importar mano de obra. Pero esa paradoja ahora mismo es el objetivo principal y es a medio o largo plazo, quiero decir, no es algo muy inmediato de resolver. Tomás. Buenos días a todos, señor presidente, don José Luis. Un poco anotar o resaltar lo que hemos hablado aquí hoy y viendo desde la perspectiva de ese 80% que vemos que son empresas de menos de 10 empleados en Canarias, ¿no? Entonces a mí me preocupa esa persona que puede estar en ICO, en guía emisora, que no puede tener el acceso a, como nosotros, a estar aquí hoy y a conocer todos estos datos, que se le agradece un montón, ¿no? Entonces, la recuperación económica se ralentiza, seguimos con una tasa de paro importante, sin añadir la reforma laboral, que yo creo que ha hecho un parche de que se conviertan en fijo y habrá un despido luego, porque el coste tampoco es excesivo, la inflación desbocada que hemos hablado aquí, y sí es verdad también que el Gobierno de Canarias en este año hemos visto una recaudación histórica por los datos que yo he visto, de 400 millones de euros más en el IJIC, cosa que no se ve por parte del gobierno ninguna acción en esa bajada de impuestos, ¿no? Entonces un poco, sé que no hay receta mágica, pero ponernos en esa piel de esa empresa de menos de 10 trabajadores, a ver cómo le podemos dejar el día más alegre para poder seguir para adelante, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? ¿Alguien del que están? Sí, parece Rogelio Padrón. Está. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, muchas gracias en primer lugar a la Confederación y a José Miguel por la exposición. No sé si ponerte en un brete, José Miguel, perdona, pero no sé si has tenido tiempo de hacer una valoración de las medidas estas extraordinarias del Real Decreto que se convalidó ayer en el Congreso, a ver si del impacto que pueden suponer, o si efectivamente pueden tener impacto, o es simplemente humo, como tantas veces sucede, o realmente puede tener un impacto significativo. Gracias. Gracias, Rogelio. Bueno, el impacto inicial es el que ya se dio justamente ayer con el indicador adelantado de la inflación, en donde ha habido una cierta moderación de lo que es la inflación general. No así en la inflación, como decíamos antes, la subyacente. Lo otro, es cierto que se han incorporado sobre la mesa muchos niveles de ayuda de renta, pero no están teniendo ningún tipo de apreciación ahora mismo real en la economía. No sé si es porque todavía falta tiempo de contraste de dichas medidas o porque realmente este no es el pacto de renta inicialmente sobre el que se había comprometido tanto el gobierno como los agentes económicos y sociales. ¿Alguna pregunta más?
No. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, que tenemos todavía muchas más cosas que decir. Cuídense.